Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de dos patologías dentro de las cuales está la cinetosis y la vestibulopatía bilateral. La cinetosis como tal va a ser una enfermedad del movimiento, va a ser una respuesta fisiológica normal ante una percepción inusual de movimiento, ya sea real o aparente. Hipócrates la describía como consecuencia de la navegación marítima y forma parte de los vértigos fisiológicos. Se produce en una persona sana con un entorno vertiginoso. El término fue introducido por Rosenbach y hace referencia a la sintomatología evocada por las aceleraciones intensas o novedosas a las que no se está adaptado. Se puede experimentar de diferentes formas y depende del medio de transporte que lo desencadene. Puede asociarse también con tecnologías de simulación o de realidad virtual. Dentro de sus aspectos epidemiológicos exige un sistema vestibular funcionante, las mujeres son más susceptibles que los hombres e influye el medio ambiente, el ambiente también hormonal, el ciclo menstrual y el embarazo. No se presenta en menores de 2 años y los individuos extrovertidos tienden a ser menos susceptibles. Presenta predisposición genética y el ejercicio aeróbico se relaciona con una mayor incidencia. Existe influencia de carácter psicológico y el 45% de los pacientes que padecen 45% de los pacientes que padecen cinetosis responden de forma adecuada al placebo. Dentro de sus aspectos fisiopatológicos existe incongruencia sensorial entre los sistemas del equilibrio. Esta teoría se conoce como teoría del desajuste neural. Es decir, se producirá cuando el cerebro recibe información contradictoria entre diferentes canales sensoriales. Existe también un conflicto entre los sistemas vestibular, visual y propioceptivo, con una incongruencia entre la estimulación sensorial esperada y la percibida. La información contradictoria también puede provenir de un mismo sistema sensorial. Esto se conoce como conflicto entre otolitos y los canales semicirculares o durante el giro en el eje vertical, estimulación de canales e inclinación de la cabeza hacia un lado, que es estimulación de máculas. La repetición del conflicto sensorial permitirá así mecanismos adaptativos. Scott propone un modelo de reglas que de romperse desencadenarían como tal el mareo. La primera regla es la visuo-vestibular, en donde el movimiento de la cabeza en dirección debe provocar un movimiento de la escena visual en dirección contraria. La segunda regla es la del canal otolito. La rotación de la cabeza en cualquier plano debe acompañarse de un cambio angular apropiado en la dirección del vector de gravedad. La tercera regla, de utrículo y sáculo, habla de que cualquier aceleración lineal es debida a la gravedad, con una intensidad de 1 grado y dirigida hacia abajo. Dentro del conflicto visuo-vestibular se produce bajo la cubierta de un buque de navegación. El sistema vestibular aportaría información de los movimientos del barco y el sistema visual informa del ambiente estacionario. La pseudocinetosis son síntomas de mareo que aparecen ante estímulos visuales en ausencia de señales vestibulares esperadas. Se observa en cines, videojuegos o entornos de realidad virtual. Se propone una función vestibular que actúa como detector de toxinas. Las personas más susceptibles al mareo lo son también a tóxicos y quimioterapia. La vestibulopatía presenta respuesta emética reducida a los tóxicos. Los 5 síntomas principales dentro de la cinetosis son palidez, náuseas, diaforesis, vómito y mareo. Se asocia a cefalea, hiperventilación, bostezo y somnolencia. El mareo puede reducir las posibilidades de supervivencia.
disminuyen la moral como efecto del malestar e incrementan la dificultad de realización de tareas rutinarias. También puede ocurrir una deshidratación secundaria a los vómitos. Se manifiesta también con mareo acompañado de síntomas autónomos. La diaforesis se puede detectar a los 5 segundos del inicio del movimiento. Puede ocurrir cialorrea. Hay hipocapnia secundaria a hiperventilación que lleva a hipotensión ortostática con una marcha atáxica, sobre todo en niños. Ocasionalmente hay hipersensibilidad a la luz o al sonido. Las náuseas y los vómitos aparecen de minutos a horas de iniciada la estimulación. La mejoría se produce por mecanismos de habituación en unos 3 días y al cesar el estímulo del movimiento los síntomas desaparecen. En algunos casos en los que pueden persistir varios días o horas. También hay otro mal del desembarque o mareo en tierra, que se describe como balanceo, sensación de inclinación o tambaleo y aparece al pisar tierra firme tras un largo viaje en avión o barco, empeorando con el estrés, la falta de sueño o la fase premenstrual. Es más frecuente en quienes padecen migraña. El diagnóstico va a ser clínico mediante la exploración vestibular completa. Los signos son difíciles de cuantificar, excepto cuando aparecen náuseas o vómitos. El uso de BEMS es sobre todo para verificar la función saccular bilateral disminuida o asimétrica. Retraso en las sacadas de corrección al explorar el reflejo vestibulo-ocular. Es importante también señalar en estos casos el test de Coriolis, que mide la susceptibilidad a la cinetosis. Se puede valorar los síntomas vegetativos que desencadenan y el sujeto se encuentra como tal en una silla que rota alrededor del eje vertical y se le pide que realice movimientos de inclinación o balanceo con la cabeza. Dentro del tratamiento hay medidas conductuales inmediatas como permanecer sentado y con la cabeza fija apoyada en el respaldo, evitar leer o manipular objetos, uso de gafas de sol que reducen el estímulo visual, la mirada fija hacia el horizonte o el asiento junto a la ventanilla. Hacer el viaje dormido, el decúbito supino va a eliminar la aceleración vertical, escuchar música, control de la respiración, evitar comidas copiosas antes del viaje o evitar percibir malos olores. Medidas de adaptación tardía son un estímulo que se establece de manera gradual, que genera menos síntomas y permite una adaptación más rápida que si se instaura de manera brusca. Dentro del tratamiento farmacológico están los simpático-miméticos como anfetamina y adrenalina, anticolinérgicos como la escopolamina, antihistamínicos como el dimenhidrinato, que es el más utilizado, 50 miligramos 30 a 60 minutos antes del viaje y después otra toma durante el viaje. Meclocina y la prometacina. Antidopaminérgicos como fenotiacidas, betahistina como modulador de la histamina, sinaricina que es un antihistamínico y bloqueador de canales de calcio, flunarizina que su eficacia hasta el momento no se ha demostrado, rizatriptán que proviene de la cinetosis en pacientes con migraña. Dentro de la conclusión de este tema, la cinetosis es un síndrome conocido desde la antigüedad. Hipócrates la describía como consecuencia de navegación marítima. Las evidencias orientan a un conflicto sensorial, hay mayor prevalencia en mujeres y pacientes migrañosos y se dispone de una amplia gama de medidas terapéuticas, tanto higiénico-dietéticas como de tratamiento médico. Continuamos con la vestibulopatía bilateral. Es un raro desorden del laberinto periférico y del octavo nervio craneal debido a diferentes etiologías. Los síntomas principales van a ser osiglopsia e inestabilidad postural. La rehabilitación vestibular
puede mejorar este tipo de sintomatología. Fue descrita en 1941 en pacientes con neurectomía bilateral del octavo nervio craneal. Puede ser adquirida, congénita, familiar o esporádica. Se presenta simultáneamente en ambos oídos y puede tener curso abrupto o progresivo. La pérdida de función se puede dar en forma parcial o completa. Dentro de los grados de lesión se puede clasificar de severa con una pérdida del 70 al 100%, moderada del 50 al 75% o leve con una pérdida menor del 50%. Dentro de los aspectos epidemiológicos se sabe que aumenta con la edad. La edad promedio de aparición es a los 55 años sin preferencia en el género. La causa más frecuente es por ototoxicidad, sobre todo por aminoglucósidos, ocupando el primer lugar la gentamicina, seguido de la tobramicina. Le siguen la neuritis vestibular, traumatismos craneales, meningitis, enfermedades autoinmunes, tumores bilaterales del octavo nervio craneal y causas idiopáticas. Otra etiología es el síndrome de Canvas, asociado con ataxia cerebelosa, neuropatía y síndrome de arreflexia vestibular. Presenta un mal pronóstico y en el 80% de este grupo de pacientes no tienen mejoría con el tratamiento de rehabilitación vestibular, con cierto grado de discapacidad. La ototoxicidad con etiología se debe a la ausencia de vértigo. Puede confundir si uno espera la típica presentación de una afección vestibular aguda unilateral. El proceso de déficit bilateral puede ser lo suficientemente prolongado en el tiempo como para permitir que ocurran mecanismos de compensación central. No todos los pacientes están capacitados para compensar una pérdida vestibular de forma bilateral. Los aminoglucósidos persisten en la endolinfa y continúan días después de su administración. Los síntomas se manifiestan solo cuando el paciente comienza a deambular. Se favorece por tratamientos con gentamicina prolongados mayores de 14 días. Dentro de las causas autoinmunes encontramos el síndrome de Cogan, la enfermedad de Beckett, lupus eritematoso, policondritis, artritis reumatoidea juvenil, poliarteritis nodosa o granulomatosis de Wegener. Las causas neoplásicas tenemos neurofibromatosis tipo 2, paraneoplásicos de cáncer de pulmón, entre otros. Dentro de las causas infecciosas, el virus del herpes tipo 1 es el más frecuente, meningitis bacterianas o virales, neurosífilis, generalmente asociadas a hipoacusia, enfermedad de Meniere bilateral, traumatismos y malformaciones congénitas. Dentro de la causa idiopática, en el 20% de los pacientes no se logra identificar la causa. Algunos autores consideran la causa autoinmune como posible etiología de este subgrupo. La vestibulopatía bilateral no se puede atribuir a la edad. Dentro de los síntomas tenemos inestabilidad a la marcha, oscilopsia, vértigo inducido visualmente, déficit cognitivos, síntomas psicológicos y psiquiátricos, neurológicos, autónomos, cocleares y no se asocian a vértigo. Para el diagnóstico se debe de realizar una anamnesis, la otoscopía es importante, una valoración auditiva, exploración cerebelosa y de nervios craneales, exploración vestibuloespinal, exploración oculomotora y pruebas vestibulo-oculares. Uno de los test que se utiliza es el test de la agudeza dinámica, que compara la visión de la tabla de Snellen con la cabeza quieta y con movimiento cefálico de lado a lado. Test de impulso cefálico y signo de Romberg positivo. Las pruebas giratorias van a ser el gold estándar, videonistagmografía, el uso de BEMS, que evalúan la función del sáculo, se pueden utilizar para el daño en el nervio vestibular inferior. El BHIT grafica los movimientos oculares durante el Head Impulse Test.
Dentro de los criterios diagnósticos tenemos los criterios de Varani. La enfermedad definida es aquella que tiene un síndrome vestibular crónico con desequilibrio postural, inestabilidad de la marcha, visión borrosa inducida por el movimiento u oscilopsia y empeoramiento del desequilibrio postural o inestabilidad de la marcha en la oscuridad. No hay síntomas en condiciones estáticas y la función del reflejo vestíbulo-ocular angular se encuentra reducido o ausente, al igual que en la respuesta calórica y la ganancia en la prueba de silla rotatoria. Además de esto, no existe otro diagnóstico que explique mejor la sintomatología clínica. Dentro de la enfermedad probable, también el síndrome vestibular crónico con desequilibrio postural, inestabilidad de la marcha, visión borrosa inducida por el movimiento u oscilopsia y empeoramiento del desequilibrio postural con inestabilidad de la marcha en la oscuridad. No hay síntomas en condición estática, el test de impulso cefálico es patológico y no existe otro diagnóstico que explique mejor el síntoma. Dentro del tratamiento existe la rehabilitación vestibular. Establecer la causa también ayuda, evitar supresores vestibulares y ototóxicos. La polimedicación empeora el pronóstico en estos pacientes. Si existe remanente vestibular, existe mejor pronóstico. El daño vestibular leve produce una vida normal en aproximadamente un año y el daño moderado a grave puede evolucionar a una recuperación incompleta y será difícil volver a actividades normales. Se tendrá que evitar trabajos en donde se demande el equilibrio. Como conclusión, la vestibulopatía bilateral es una afección rara generalmente asociada a ototóxicos. Se debe prevenir el uso de estos medicamentos. Requiere intenso monitoreo y pronta rehabilitación. La edad y comorbilidades empeoran el pronóstico y la rehabilitación vestibular va a ser el tratamiento por excelencia. Se deben evitar fármacos depresores vestibulares para inducirnos totalmente a los ejercicios de rehabilitación vestibular.